¿Alguna vez has tenido la incómoda sensación de que Dios está intentando decirte algo crucial, pero no logras descifrarlo? O peor aún, has estado ignorando esa voz, esa punzada en el corazón, esa intuición inexplicable de que algo no está bien, de que un peligro se acerca o de que una decisión específica puede llevar a un camino sin retorno. No es solo ansiedad o un pensamiento al azar. Es el Padre mismo quien te está alertando sobre algo vital para tu vida, tu paz y tu protección. Antes de continuar, comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Esto nos ayuda a saber hasta dónde está llegando este mensaje, y si este contenido ya está tocando tu corazón, aprovecha ahora para suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esto. Vamos juntos a difundir esta verdad, en un mundo donde el ruido es ensordecedor, donde las voces de las redes sociales, los medios de comunicación, el entretenimiento y las preocupaciones diarias compiten por cada milímetro de tu atención. La voz de Dios a veces parece un eco distante, pero está ahí. Él, en su infinita misericordia y amor, no nos deja caminar ciegamente hacia el abismo. No nos abandona a nuestra suerte mientras coqueteamos con el peligro o nos desviamos del camino de la vida. Por el contrario, el corazón de Dios, un Padre amoroso, constantemente nos llama, nos alerta, nos da señales. Él nos envía señales de alerta espirituales, advertencias que si se ignoran pueden costarnos caro, muy caro. Piensa conmigo. ¿Qué padre o madre, viendo a su hijo caminar en dirección a un precipicio, permanecería en silencio? Ningún padre amoroso haría eso. Gritaría, tiraría de él, haría todo para salvar a su hijo. Dios, nuestro Padre Celestial, es infinitamente más amoroso y celoso por sus hijos. Él no desea que tropecemos, que caigamos en trampas, que seamos destruidos por las consecuencias de nuestras elecciones imprudentes o por la astucia del enemigo. Es por eso que Él nos advierte. Él nos advierte en tiempo real, muchas veces incluso antes de que la amenaza se materialice por completo. Sin embargo, la gran tragedia de nuestra generación es la sordera espiritual. Estamos tan acostumbrados a escuchar solo lo que queremos, a seguir nuestros propios impulsos, a justificar nuestros errores, que nos hemos convertido en expertos en ignorar la voz que realmente importa. Muchos cristianos viven en un ciclo de caídas, dolores y frustraciones, sin percibir que en cada paso en falso, Dios ya había enviado una señal, una advertencia, una oportunidad de cambio. La falla no está en Dios, que es fiel en advertir. La falla está en nosotros, que somos expertos en desviar la mirada y tapar los oídos. Este mensaje no es para asustarte, sino para despertarte. No es para condenarte, sino para darte claridad. Es para ayudarte a discernir las advertencias divinas que quizás hayas ignorado hasta ahora y para equiparte para escucharlas con la urgencia y la seriedad que merecen. Porque tu capacidad de escuchar y responder a las advertencias de Dios puede ser la diferencia entre la protección y la ruina, entre la paz y el caos, entre la vida y la muerte espiritual. Dios está intentando advertirte sobre algo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? O más importante, ¿estás dispuesto a responder? Hoy vamos a sumergirnos en las diferentes formas en las que el Altísimo nos habla, nos advierte y nos guía, para que nunca más digas que no fuiste advertido. Den el corazón abierto y el alma lista para la verdad. La primera advertencia, la palabra revelada, la alerta escrita en las Escrituras. La forma más fundamental e inquebrantable en que Dios nos advierte es a través de su palabra escrita, la Santa Biblia. Ella es nuestra brújula, nuestro manual de instrucciones, nuestra lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105. Pero es mucho más que una guía.
Es un libro repleto de advertencias divinas, alertas claras e innegables que si se ignoran nos conducirán inevitablemente al dolor y la destrucción. Muchos ven la Biblia solo como un compendio de promesas y bendiciones, y de hecho lo es, pero también es un volumen de advertencias severas, destinadas a protegernos del mal, del pecado y de sus consecuencias devastadoras. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que la naturaleza humana es falible, propensa al error y fácilmente engañada. Por eso, Él nos dio un mapa detallado, una hoja de ruta que señala los peligros, las trampas y los desvíos. Piensa en el libro de Deuteronomio, por ejemplo. Moisés, antes de que Israel entrara en la tierra prometida, no solo reiteró las leyes, sino que advirtió al pueblo repetidamente sobre las consecuencias de la desobediencia. Presentó la elección de forma clara, la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Deuteronomio 30:19. Dios estaba advirtiendo, hay un camino que lleva a la vida y otro que lleva a la ruina. No es una sugerencia, es una advertencia con consecuencias eternas. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios, tampoco dudó en emitir advertencias. Advirtió a sus discípulos sobre la hipocresía de los fariseos, sobre los falsos profetas que vendrían con vestiduras de oveja, pero que por dentro serían lobos voraces. Advirtió sobre la tentación del dinero, sobre la dureza del corazón y sobre la importancia de edificar la casa sobre la roca. Mateo 7:24-27, alertando que sin un fundamento sólido, la caída sería grande. Estos no son consejos opcionales, son advertencias directas de quien conoce el peligro. Las epístolas están repletas de advertencias apostólicas. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos alertaron sobre las falsas doctrinas, sobre la inmoralidad sexual, la idolatría, la codicia, las divisiones en la iglesia y el peligro de desviarse de la fe. En Gálatas 5:19-21, Pablo enumera las obras de la carne y advierte claramente, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es una advertencia frontal e innegable, dada para que ningún cristiano pueda alegar ignorancia. El problema es que muchos cristianos hoy tratan la Biblia como un libro de autoayuda espiritual, eligiendo solo los versículos que los confortan e ignorando aquellos que los confrontan. Abren la Biblia buscando promesas, pero la cierran rápidamente cuando encuentran un mandamiento que desafía sus hábitos o una advertencia que expone sus pecados ocultos. Pero el enemigo conoce esa selectividad. Él sabe que un cristiano que solo quiere palabras de bendición e ignora las palabras de advertencia es un blanco fácil. La ignorancia de la palabra de Dios no es una excusa, es una puerta abierta. Dios nos advierte a través de su palabra porque Él nos ama. Quiere guardarnos del dolor, la vergüenza y el arrepentimiento amargo. Cada advertencia, cada no hagas esto, cada huye de esto, es un acto de amor divino. Cuando la palabra nos confronta, cuando expone un área oscura en nuestra vida, no es para lastimarnos, sino para liberarnos. Es una advertencia para que podamos arrepentirnos, cambiar de rumbo y evitar una catástrofe espiritual. Piensa en Proverbios, el libro de la sabiduría. Está lleno de advertencias sobre la insensatez, la pereza, el chisme, la ira, la codicia. El que ama el vino y el aceite nunca enriquecerá. Proverbios 21:17. El que siembra iniquidad segará males. Proverbios 22:8. Son advertencias claras sobre las consecuencias naturales y espirituales de ciertas acciones. Ignorar proverbios es como ignorar un manual de seguridad de la vida. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender y aplicar estas advertencias. Ilumina la palabra, haciéndola viva y penetrante. Hebreos 4:12. Susurra a nuestro corazón cuando leemos una advertencia que se aplica directamente a nuestra situación actual. Pero es necesario estar dispuesto a escuchar.
Es necesario leer con humildad, con un corazón enseñable, pidiendo a Dios que revele lo que necesitamos saber, incluso si duele. Por lo tanto, la primera advertencia de Dios está siempre disponible para ti. Está en las páginas de la Biblia, accesible en cualquier momento. Si has vivido en ciclos de derrota, si te has sentido desorientado o te has encontrado con problemas recurrentes, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿estoy leyendo y obedeciendo las advertencias claras de la palabra de Dios? Vuelve a la Escritura. Deja que sea tu brújula, tu mapa de riesgos, tu alerta constante. Es la voz de Dios advirtiéndote para que no caigas. Ignórala bajo tu propio riesgo. La segunda advertencia: la voz interior, la alerta del Espíritu Santo. Además de la palabra escrita, Dios nos advierte de una manera más íntima y personal, a través de la voz suave y persistente del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esta es la voz interior, la convicción, el malestar, la pérdida de paz que sentimos cuando estamos a punto de tomar una decisión equivocada, de pecar o de desviarnos del camino de Dios. El Espíritu Santo, el Consolador y Guía, habita en cada creyente y tiene la función primordial de guiarnos a toda la verdad, Juan 16:13, y de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. Piensa en el Espíritu Santo como un sistema de alarma interno, sensible a cada desvío de la voluntad de Dios. Antes de que des ese paso imprudente, antes de que pronuncies esa palabra ofensiva, antes de que cedas a la tentación que se presenta, el Espíritu Santo ya está allí, enviando una señal. Puede ser un sentimiento de inquietud, una sutil pérdida de alegría, una paz que se fue, o incluso un claro rechazo a algo que parece inofensivo a primera vista. Esa es la advertencia. Ese es Dios diciéndote: detente, no vayas por ahí. Hay peligro en este camino. Un ejemplo clásico es el de Pedro. Antes de negar a Jesús 3 veces, Jesús le advirtió directamente: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Lucas 22:31-32. Pedro, confiando en su propia fuerza, ignoró la advertencia. Pero incluso después de la caída, cuando el gallo cantó, la palabra de Jesús le vino a la memoria, y la convicción del Espíritu lo llevó a un arrepentimiento profundo. La advertencia había sido dada, y el amor de Dios continuó guiándolo a la restauración. ¿Cuántas veces el Espíritu nos advierte y nosotros, como Pedro, confiamos demasiado en nosotros mismos? El peligro aquí reside en apagar o entristecer al Espíritu Santo. Tesalonicenses 5:19, Efesios 4:30. Cuando ignoramos repetidamente sus advertencias, nos volvemos menos sensibles a su voz. Es como una alarma de incendio que suena tantas veces por falsos motivos que al final la gente la apaga y no la escucha cuando hay un incendio real. De la misma manera, un corazón que constantemente ahoga la voz del Espíritu se vuelve duro, insensible y vulnerable al engaño. La convicción disminuye, la paz se desvanece y la persona empieza a justificar comportamientos que antes le incomodaban. El Espíritu Santo nos advierte sobre pecados específicos, como esa mentira que piensas contar, ese hábito oculto que cultivas o ese rencor que te niegas a liberar, alertando que esto traerá consecuencias. Advierte sobre decisiones erradas, como un negocio dudoso, una relación que te aleja de Dios o un camino de carrera que compromete tus valores espirituales, dándote un olor de que no es la voluntad divina. Además, Él nos alerta sobre el orgullo y la autojusticia, mostrándonos que estamos actuando con arrogancia, juzgando a otros o confiando demasiado en nuestra propia sabiduría. Por último, el Espíritu Santo nos causa malestar ante falsas doctrinas y engaños, alertándonos a probar los espíritus. 1 Juan 4:1. Cuando escuchamos algo que no se alinea con la palabra.
La capacidad de escuchar al Espíritu Santo está directamente ligada a tu intimidad con Dios. Cuanto más tiempo pases en oración, en la palabra y en comunión con Él, más afinada se vuelve tu audición espiritual. Comienzas a discernir los susurros del espíritu de los ruidos del mundo o de las artimañas del enemigo. Si has experimentado una falta de paz, una agitación interior, o te sientes seco espiritualmente, puede ser una advertencia del Espíritu Santo. Él te está alertando que algo está fuera de lugar. Quizás sea un pecado no confesado, un área de desobediencia o una relación que te está jalando lejos de Dios. No ignores esos sentimientos. Son valiosos. Son Dios advirtiéndote para que te arrepientas, cambies de dirección y regreses a la plenitud de su presencia. Actúa rápidamente cuando el Espíritu Santo te advierta. No lo pospongas. No negocies. La desobediencia tardía sigue siendo desobediencia. Si Él te convenció de un error, arrepiéntete. Si Él te mostró un camino, síguelo. Tu vida espiritual, tu paz y tu protección dependen de tu sensibilidad y obediencia a la voz interior del Espíritu de Dios. Él es el mayor protector que tienes, y sus advertencias son un escudo contra el mal. La tercera advertencia: las circunstancias. La alerta en la cosecha amarga. No todas las advertencias de Dios vienen en forma de susurros o palabras directas. Muchas veces, Él nos advierte a través de las propias circunstancias de la vida, por medio de las consecuencias naturales de nuestras elecciones o de pruebas que Él permite que nos alcancen. La Biblia es clara. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Este es un principio universal y una advertencia poderosa. La cosecha amarga puede ser la advertencia más contundente de Dios para nosotros. Cuando persistimos en un camino de desobediencia, de negligencia espiritual, de inmoralidad o de decisiones imprudentes, incluso después de ignorar las advertencias de la palabra y del Espíritu, Dios puede permitir que cosechemos los frutos amargos de nuestras propias acciones. Estas consecuencias dolorosas no son, en su esencia, un castigo vengativo de Dios, sino más bien una advertencia amorosa y una invitación al arrepentimiento. Es como si Él dijera: no quisiste escuchar mi voz suave, ahora deja que el dolor te enseñe. Piensa en la historia del hijo pródigo, Lucas 15:11-32. Él ignoró el sentido común, la sabiduría familiar y el probable malestar del Espíritu Santo, y exigió su herencia para vivir una vida de libertinaje. Las consecuencias fueron duras, lo perdió todo, pasó hambre, trabajó con cerdos y llegó al fondo del pozo. Fue en ese momento de extrema miseria que él volvió en sí. El dolor y la vergüenza fueron las advertencias finales de Dios que lo trajeron de vuelta al Padre. La cosecha amarga fue su despertador. De la misma manera, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento experimentó repetidamente este tipo de advertencia. Cuando se apartaban de Dios y adoraban ídolos, Él permitía que fueran oprimidos por naciones enemigas. La opresión, la escasez, la derrota militar, esas eran las circunstancias que servían como una advertencia clara. Se han apartado de mí, y he aquí las consecuencias. Vuelvan a mí. El libro de Jueces es un ciclo continuo de este patrón. Es fácil, en medio del dolor de las consecuencias, culpar a Dios, culpar a las personas o culpar al diablo. Pero la sabiduría divina nos invita a un autoexamen profundo. ¿Será que esta situación no es una advertencia de Dios? ¿Será que hay algo en mi vida, alguna elección, alguna actitud que me llevó a este lugar y que Dios está usando para llamarme de nuevo a Él? El dolor puede ser un mensajero, la pérdida puede ser un maestro, la crisis puede ser un altar. Dios nos advierte a través de las circunstancias, por ejemplo, cuando las relaciones se deterioran. Si siembras discordia, egoísmo o infidelidad,
La cosecha será soledad, peleas y corazones rotos, y esto es una advertencia. También alerta cuando las finanzas colapsan. Si eres imprudente con el dinero, codicioso o deshonesto, las dificultades financieras pueden ser una alerta para revisar tus principios. A veces, la salud se ve afectada, pues aunque no toda enfermedad es resultado de pecado, algunos estilos de vida pecaminosos, como adicciones o estrés excesivo por codicia, pueden tener consecuencias físicas directas, sirviendo como una advertencia. Y finalmente, Dios advierte cuando las puertas se cierran repetidamente. Si tienes un patrón de puertas que se cierran en un área específica de tu vida y ya has orado y buscado, quizás Él te esté advirtiendo que ese no es el camino o que hay algo en tu carácter que necesita ser tratado antes de que la puerta correcta se abra. El desafío es no solo sentir el dolor de las consecuencias, sino discernir la advertencia detrás de ellas. No es quedarse solo en el lamento, sino en el arrepentimiento. El dolor que nos lleva a Dios es un regalo, aunque envuelto en sufrimiento. Es un recordatorio de que Dios tiene el control y que Él usa incluso las dificultades para moldearnos y traernos de vuelta a un lugar de obediencia y dependencia de Él. Si estás viviendo una fase de cosecha amarga, no te desesperes. En lugar de luchar contra la realidad, pregunta: Dios, ¿qué estás tratando de advertirme con esto? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué pecado necesito abandonar? ¿Qué camino necesito dejar? Las circunstancias dolorosas pueden ser el instrumento final de Dios para despertarte y ponerte de nuevo en el curso de la vida abundante que Él tiene para ti. No ignores lo que la vida te está enseñando. Es la voz de Dios en acción. La cuarta advertencia: el cuerpo de Cristo, la alerta a través del hermano. Dios, en su infinita sabiduría, no nos llamó a vivir la fe aisladamente. Él nos insertó en un cuerpo, la Iglesia, donde somos miembros unos de otros. 1 Corintios 12:27. Y una de las funciones vitales de ese cuerpo es servir como un sistema de alerta mutua, donde hermanos y hermanas en Cristo son usados para darnos advertencias, correcciones y consejos. Muchas veces, la voz de Dios llega hasta nosotros a través de la voz de un hermano, de un pastor, de un mentor o de un amigo temeroso de Dios. Proverbios 27:6 dice: Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del que aborrece. Este versículo encapsula la verdad de que la advertencia que duele, la confrontación amorosa, la corrección que nos desafía, frecuentemente vienen de alguien que se preocupa verdaderamente por nosotros. Ignorar el consejo de quien nos ama y teme a Dios es ignorar una advertencia directa del cielo. La historia bíblica está repleta de ejemplos donde Dios usó personas para advertir a otras. El profeta Natán confrontó a David después de su pecado con Betsabé. 2 Samuel 12:1-15. Al principio, David estaba ciego por su pecado, pero la parábola de Natán y su posterior aplicación directa, «Tú eres aquel hombre», fueron la advertencia de Dios que lo llevó al profundo arrepentimiento expresado en el Salmo 51. Si David hubiera rechazado a Natán, las consecuencias habrían sido aún más severas y su alma habría permanecido endurecida. En el Nuevo Testamento, vemos a Pablo confrontando a Pedro públicamente en Antioquía, Gálatas 2:11-14. Pedro estaba actuando con hipocresía, comprometiendo la verdad del Evangelio por miedo a los judíos. Pablo no dudó en dar una advertencia clara y una corrección necesaria. Esto no fue una pelea personal, sino un acto de amor y celo por la verdad de Dios. Si Pedro se hubiera ofendido y alejado, habría ignorado una advertencia divina entregada por un hermano. El peligro hoy es que muchos cristianos cultivan un espíritu de independencia y orgullo. No aceptan ser corregidos, no valoran el consejo de otros y ven cualquier intervención como intromisión. Se aíslan, rechazan la sumisión a los líderes espirituales y se convierten en lobos solitarios en el rebaño.
Satanás ama a los cristianos aislados, porque es mucho más fácil derribar una oveja sola que una que está protegida por el rebaño y los pastores. El aislamiento es una invitación al engaño y a la caída. Dios nos advierte a través del cuerpo de Cristo cuando un líder espiritual, pastor, mentor, te da una palabra de advertencia, pues ellos ven cosas que tú no ves y poseen discernimiento y experiencia que pueden librarte de muchos errores. Él también advierte cuando un hermano, temeroso de Dios, te confronta en amor, señalando un pecado, un hábito perjudicial o un área de negligencia que estás ignorando. La comunidad de fe, con su patrón diferente, puede alertarte si estás inmerso en un estilo de vida mundano, sirviendo como una advertencia de que estás fuera de alineación. Además, Dios puede usar a alguien que profiere una palabra profética de amonestación, recordando que no siempre las palabras proféticas son de aliento, sino que algunas son advertencias directas de Dios para corregirte o alertarte sobre el futuro. Rechazar la advertencia que viene del cuerpo de Cristo es una señal de orgullo y una falla en reconocer la sabiduría de Dios manifestada a través de sus hijos. Hebreos 3:13 nos advierte: «Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». La exhortación mutua es un mecanismo de defensa contra el endurecimiento del corazón, una advertencia constante. Por lo tanto, cultiva la humildad para recibir y valorar las advertencias que vienen a través de tus hermanos. Pide a Dios que coloque personas íntegras a tu alrededor, que tengan el coraje de decirte la verdad, aunque duela. No te ofendas fácilmente, no te aísles. Abraza la comunión, pues es un escudo protector y un canal de advertencias divinas que pueden salvar tu vida espiritual de muchas trampas. La voz del hermano, muchas veces, es la voz de Dios advirtiéndote para tu propio bien. La quinta advertencia: las señales de los tiempos, la alerta de la proximidad de la eternidad. Dios también nos advierte a través de las señales de los tiempos, es decir, de los acontecimientos globales, de los cambios en la sociedad, de la moral en declive y del cumplimiento de las profecías bíblicas. Estas son advertencias macro, señales claras de que estamos viviendo en los últimos días y que la venida de Jesucristo está más cerca que nunca. Para el creyente vigilante, estas señales no causan pánico, sino un sentido de urgencia y un llamado a la prontitud. Jesús mismo advirtió a sus discípulos sobre las señales que precederían su venida y el fin de los tiempos. En Mateo 24, Él describe guerras y rumores de guerras, hambres, terremotos en diversos lugares, persecución a los cristianos, el aumento de la iniquidad, el amor enfriándose y el evangelio siendo predicado en todo el mundo. Él usó la parábola de la higuera diciendo: «Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas». Mateo 24, 32, 33. Estas son advertencias inequívocas para quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Hoy, vivimos en una era donde muchas de estas señales se están manifestando de forma acelerada. La degradación moral, la relativización de la verdad, la persecución a la fe cristiana en diversas partes del mundo, la creciente apostasía dentro de sectores de la propia Iglesia, las catástrofes naturales en escala y frecuencia impresionantes, y la inestabilidad geopolítica global. Todo esto apunta a un reloj profético que avanza. Estos no son meros acontecimientos aleatorios, son advertencias de Dios sobre la inminencia de la eternidad y la necesidad de que vivamos de forma diferente. El peligro aquí es la complacencia y la distracción. Muchos cristianos están tan absortos en las preocupaciones de esta vida, en sus trabajos, en sus placeres, en sus redes sociales, en sus ambiciones terrenales,
que fallan en discernir las advertencias urgentes que Dios está enviando a través de los acontecimientos mundiales. Viven como si Jesús nunca fuera a volver, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, y por eso pierden el sentido de propósito y urgencia en su fe. Jesús advirtió: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. La falta de vigilancia lleva al desprevenido. Dios nos advierte a través de las señales de los tiempos para alertarnos sobre la brevedad de la vida y la eternidad, pues en cada desastre y crisis global somos recordados de la fragilidad de la vida y de que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. También nos impulsa a la santidad y a la vigilancia, pues si el Señor está a las puertas, esto debe motivarnos a vivir de forma santa, a abandonar el pecado y a estar preparados para encontrarlo. Además, las señales nos recuerdan la urgencia de la misión, pues necesitamos compartir el Evangelio con más pasión, ya que el tiempo es corto y muchas almas aún no conocen la verdad. Por último, estas advertencias nos preparan para tiempos difíciles. Jesús dijo que antes de su venida habría tribulaciones, y estar consciente de las señales nos ayuda a no desesperarnos cuando las dificultades vengan, pues sabemos que ellas forman parte del plan divino. Es crucial no caer en extremismos o fechas marcadas, como algunos grupos hacen. La palabra es clara en que nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24:36. Pero la ignorancia de la fecha exacta no nos exime de la responsabilidad de leer y discernir las señales. Es como un viajero que ve las nubes oscuras formándose y el viento fuerte comenzando a soplar. No sabe el minuto exacto en que la tormenta llegará, pero sabe que está viniendo y necesita buscar refugio. El cristiano que ignora las señales de los tiempos es como aquel viajero que se niega a mirar al cielo y continúa su camino despreocupadamente, siendo tomado por sorpresa y desprevenido. Las advertencias de Dios a través del panorama mundial son una invitación constante a la reflexión, a la oración, al arrepentimiento y a una vida más enfocada en el reino eterno. Por lo tanto, no seas un cristiano ciego a las advertencias globales. Lee las noticias con discernimiento espiritual. Observa las tendencias de la sociedad a través de la lente de la Biblia. Pide a Dios que abra tus ojos a las señales que Él está revelando. Estas advertencias no son para asustarnos, sino para alertarnos a vivir cada día con propósito, con santidad y con un sentido de urgencia evangelística, sabiendo que el Rey está volviendo. Es la advertencia de Dios para que vivas tu vida de forma que estés siempre listo. La sexta advertencia: el silencio de Dios, la alerta en la ausencia de su voz. Hay un tipo de advertencia que paradójicamente se percibe en la ausencia: el silencio de Dios, o la sensación de que su presencia, dirección o paz se han retirado. Aunque Dios siempre está presente y nunca nos abandona, Hebreos 13:5, puede haber momentos en que su comunicación se vuelve menos clara. Su voz, antes audible al corazón, parece desaparecer, o la paz que antes habitaba en nosotros es sustituida por una inquietud persistente. Esta ausencia sentida o silencio aparente puede ser una de las advertencias más serias de Dios. No me refiero aquí al silencio de Dios cuando Él nos está probando o enseñándonos a esperar. Me refiero a un silencio que acompaña una pérdida de conexión, un vacío que surge cuando hay una brecha, un pecado no confesado, una desobediencia crónica o una vida que se ha desviado del alineamiento con su voluntad. Es como si el Espíritu Santo, aunque presente, disminuyera el volumen de su voz para que pudiéramos percibir la gravedad de una situación. Piensa en la historia del rey Saúl, 1 Samuel 28:6. Después de desobedecer repetidamente a Dios y sus mandamientos, y tras perseguir a David y consultar a una médium,
La Biblia dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El silencio de Dios para Saúl no fue una señal de que Dios estuviera ausente, sino una advertencia de que Saúl se había distanciado tanto por la desobediencia que la comunicación se había interrumpido y la condenación estaba cerca. Esa fue la advertencia final para él. Para el cristiano que camina en rectitud, la ausencia de paz o la sensación de un silencio de Dios ante una decisión importante o en una fase de la vida es una alerta roja. La paz de Cristo debe ser el árbitro en nuestros corazones. Colosenses 3:15. Si la paz se fue, es una advertencia. Si la alegría del Señor, que es nuestra fuerza, disminuyó drásticamente sin motivo aparente, es una advertencia. Si la oración parece vacía y la lectura de la Biblia no trae más vida, puede ser una advertencia de que algo profundo necesita ser corregido. El peligro reside en normalizar esa ausencia, en acostumbrarse al silencio espiritual o en llenar ese vacío con distracciones mundanas, en lugar de buscar el rostro de Dios con urgencia. Muchos cristianos viven en un desierto espiritual, preguntándose por qué Dios parece distante, sin percibir que el propio desierto es una advertencia. Es Dios permitiendo que experimentes la sequedad para que anheles la fuente nuevamente. Dios nos advierte a través de su silencio o de la ausencia de su paz cuando hay pecado no confesado o acariciado, pues el pecado crea una barrera entre el hombre y Dios, Isaías 59:2, y cuando no es tratado, la comunión se ve afectada y la voz de Dios parece callarse. También advierte cuando hay desobediencia persistente. Si conoces la voluntad de Dios para un área de tu vida y te niegas a obedecer, su presencia y paz pueden retirarse como una advertencia hasta que te sometas. Otra forma es cuando estás fuera del centro de la voluntad de Dios. A veces, el silencio o la falta de paz vienen cuando estamos caminando en una dirección que no es la suya, incluso si no es necesariamente pecaminosa, pero no es lo mejor de Dios para nosotros. Por último, Dios nos alerta cuando descuidamos nuestra vida devocional, pues la falta de tiempo con Él en oración y palabra puede llevar a una insensibilidad a su voz, haciendo parecer que Él está en silencio. Cuando percibas ese silencio o pérdida de paz, no entres en pánico, sino en autoexamen. Pregúntate si hay algún pecado que estás tolerando, si existe alguna área de desobediencia en tu vida, si estás buscando a Dios con sinceridad y pasión, y si tus prioridades están alineadas con las suyas. Esta advertencia es una oportunidad para un arrepentimiento más profundo y para la restauración de la comunión. Cuando el pecador confiesa su pecado y se arrepiente, Dios es fiel para perdonar y restaurar la plenitud de su presencia y paz. 1 Juan 1:9. El silencio se rompe y la voz del pastor vuelve a guiar. Por lo tanto, no subestimes la advertencia que viene en forma de un vacío espiritual o en la ausencia de paz. Es un llamado urgente para que vuelvas al primer amor, resuelvas tus asuntos pendientes con Dios y te realinees con su voluntad. Es el amor de Dios advirtiéndote que algo vital está faltando y que solo Él puede llenar ese espacio. Presta atención a ese silencio, pues puede ser el clamor más alto de Dios por tu alma. Mi hermano, hemos llegado al final de este recorrido y la verdad se presenta de forma innegable. Dios está y siempre ha estado tratando de advertirte sobre algo. Él no es un Dios distante e indiferente. Es un Padre amoroso, un guardián celoso, un Señor que anhela verte en seguridad y viviendo en plenitud. Cada advertencia, sea clara como un trueno o suave como un susurro, es una prueba de su amor y de su fidelidad para con nosotros. Vimos que Dios te advierte a través de su palabra revelada, un mapa que señala los peligros y los caminos de la vida.
Él te advierte a través de la voz interior del Espíritu Santo, un sistema de alarma personal que te convence del pecado y te guía a la verdad. Él te advierte a través de las circunstancias de la vida, usando las consecuencias de nuestras elecciones para redirigirnos. Él te advierte a través del cuerpo de Cristo, usando la sabiduría y la corrección de hermanos y líderes. Él te advierte a través de las señales de los tiempos, un reloj profético que clama por la urgencia de la eternidad. Y a veces, Él te advierte a través de su silencio aparente, una ausencia de paz que apunta a una necesidad profunda de alineamiento y arrepentimiento. La pregunta crucial que resuena ahora no es si Dios te ha advertido, sino si tú has escuchado. Y más importante aún, si tú has respondido. Muchos viven una vida cristiana superficial, tropezando en los mismos errores, cayendo en las mismas trampas, sin percibir que el divino dador de vida ya había extendido la mano, encendido una luz o proferido una alerta. La tragedia no es ser advertido, sino ignorar la advertencia. El propósito de este mensaje no es abrumarte, sino empoderarte. Cuando te vuelves sensible a la voz de Dios en todas sus formas, te conviertes en un cristiano resiliente, sabio y protegido. No serás tomado por sorpresa. Tendrás discernimiento. Andarás en un camino que el enemigo no puede tocar. No porque tú seas perfecto, sino porque estás conectado al perfecto, y Él te advierte. Basta de vivir en piloto automático. Basta de justificar la sordera espiritual. Basta de ignorar las señales. Hoy, toma la decisión de ser un oyente atento y un practicante diligente. Vuelve a la palabra. Cultiva la intimidad con el Espíritu Santo. Aprende de tus circunstancias. Valora el cuerpo de Cristo. Mantente vigilante a las señales de los tiempos y jamás ignores el llamado al arrepentimiento que puede venir en el silencio. Dios te está advirtiendo sobre algo. Responde. Responde con humildad, con arrepentimiento y con una entrega total. Porque al hacerlo, no solo evitarás el dolor y la ruina, sino que caminarás en una plenitud de vida y propósito que solo puede encontrarse en total obediencia y dependencia del Altísimo. Que tu vida sea un testimonio de alguien que escucha la voz de Dios y vive de acuerdo con ella. En el nombre de Jesús. Amén.